Vamos a aprovechar esta época donde se lanza mucha teoría de la conspiración con el evento del UFC Casablanca. Al final es también bastante evidente, bastante esperable teniendo en cuenta el personaje de Donald Trump quién es, que al final tiene muchas teorías a sus espaldas, cosas que tampoco se han revelado a día de hoy, lo poderoso que es que también hace que aquella información que te puedan dar puedas pensar que puede estar, ¿no? Bajo el yugo de algunos intereses. Creo que es importante el no cerrarnos en que pueda haber algún tipo de conspiración, pero tampoco creo que sea lo suyo el ir con esa creencia de que efectivamente algo ha pasado, porque yo creo que hay muchas circunstancias que se pueden considerar también para decir esto igual no ha pasado, y yo sinceramente creo que lo mejor es pensar que no hay conspiración. O sea, te caiga mejor o peor Donald Trump, te parezca mejor o peor Estados Unidos como país y como todo lo que hay a su alrededor, que al final hay muchísimas cosas, pero bueno, al final desde fuera yo creo que hay una versión muy grande, también por toda, ¿no? La cuestión política con Israel y tal, luego también que la figura de Donald Trump se la ha asociado bastante con Epstein y de esto poco se habla. Creo que es importante también tenerlo en cuenta. Es alguien que también el disparo o varios intentos de asesinato que tuvo fueron como muy cinematográficos, con un aprovechamiento de la imagen brutal. Yo entiendo que haya dudas. Y creo que esto es importante tenerlo en cuenta porque es muy fácil decir en un momento dado, no, es que claro, Donald Trump se le critica por ser él. Ya, bueno, es que hay un recorrido de cosas. Creo que lo ideal es intentar pensar que las cosas generalmente no se hacen con unas intenciones ocultas, macabras y malvadas. Yo esto entiendo que lo haga la gente que se intenta dar como de que está por encima de lo que la gente suele creer. Y me parece bien que sobre todo algunos medios divulgativos intenten como hacer ver, pero siempre diciendo puede que haya pasado, pero no vamos a poner la mano en el fuego y vamos a pensar lo que es más probable, que es que no haya sido. Pero tampoco hay que darle a estos personajes una confianza que yo creo que no demuestran merecer, ¿no? Para empezar vamos a hablar de Donald Trump. Yo no sé si su perfil psicológico podríamos decir que es de un psicópata. Yo creo que sí que es cierto que tiene mucha frialdad y tiene bastante calle de cara a cómo transmitir mensajes, pero creo que al final no necesariamente tiene que ser propio de un psicópata. Al final la comunicación, el teatro, la actuación, todos esos son elementos que no tienen por qué, ¿no? Al final respondes por una serie de personas, puedes tener unas ideas enfocadas en un lado, en otro no. Eres una persona muy fría, muy calculadora, muy inteligente, puedes ser una persona con muy poca conciencia social o muy poca preocupación realmente y sabes calar en las personas. Puede haber muchos elementos que destaquen, ¿no? Por eso a mí me parece absurdo cuando te viene un tío que en teoría es psicólogo o psiquiatra y te dice, no, este tío es un psicópata porque, claro, dice cosas, todos podemos actuar. Donald Trump yo creo que por encima de cualquier cosa está él, ¿vale? Un perfil de una persona con un ego brutal que ha intentado ser presidente, lo ha sido, ha tenido mucho poder y ha sido educado en unos valores de el dinero lo compra todo. Es un showman, es alguien que le gusta la cámara, es alguien que le gusta ser el centro de atención. Yo puedo entender que él ya no diga Estados Unidos por ser Estados Unidos, sino porque es su Estados Unidos. Esto es muy importante, porque hay que entender que esto quizá podría inclinar la balanza a que no hable de patriotismo, sino de lo a que sea que pase tenga que ver con él, ¿vale? Y partiendo de esta base, lo que ha hecho es un evento en la Casa Blanca, que ha sido un éxito, que ha sido viral, que ha sido muy popular, que ha conseguido tanto dinero. Ha ido de la mano con un amigo suyo en principio, ¿no? Que es Dana White, que es el de la UFC, y probablemente Estados Unidos, de la mano de Donald Trump, de forma privada o de forma lo que sea, debe de haber también dinero por medio. Esto no en plan ilegal, sino en plan, oye, pues yo que sé, ciertas contribuciones, cierto apoyo, de publicidad, lo que sea, ¿no? Ya digo, no pensando en cosas ilegales, sino pensando en algo que a todos les conviene, igual que a la UFC a lo mejor le viene bien pues hacer promoción de ciertas marcas que a Donald Trump también le beneficien o lo que sea, ¿no? Y yo creo que la filosofía de Donald Trump, creo que entre la gente que tiene cierto poder, cierta influencia, y viendo la interacción que hubo entre Ilia Topuria y Donald Trump, yo creo que hubo mucho más feeling entre ellos que con Gaethje, que es un tío más normal. Yo no creo que estuviera como intentando mostrar menos favoritismo por el estadounidense simplemente por apariencia. Creo que a Donald Trump eso se la pela. Yo creo que siendo tan patriótico
lo lógico hubiera sido que hubiera como ensalzado más la figura de Gaethje, y no fue el caso. Él dejó que el evento fuera y él incluso, si no me equivoco, se llegó hasta a dormir en mitad del evento. Está mayor y muchas cosas, pues, oye, le dan palo, lo que sea. Hay otras conferencias y cosas que dan. Cuando pasó lo de Venezuela y Maduro, se le veía ahí como que se le cerraban los ojos, o en otras cuestiones. Para Estados Unidos, realmente, ¿en qué beneficia que gane el estadounidense? Es la pregunta que sobre todo los conspiranoicos pues dicen porque es lo que le conviene, ¿no? Igual es porque no soy estadounidense y a lo mejor a mí pues tampoco me representaría tanto, pero creo que la victoria del peleador, a diferencia de quizá lo que puede pasar en la Champions o en un mundial de fútbol, pesa mucho más por la persona que gana, que es algo a lo mejor también mucho más individual y por eso no se siente tan general. Porque por ejemplo la pelea de Khabib y McGregor, ¿era una pelea entre Dagestán e Irlanda? ¿O era una pelea entre dos leyendas que tenían unos récords, un trash talk, una historia previa y prácticamente las nacionalidades apenas eran relevantes? En un mundial, por ejemplo, España-Argentina, te van a poner Arg y Esp. No te van a poner el nombre porque es todo un equipo y representa algo mucho más grande que simplemente a un grupo de personas, representa a un país. En cambio, en una pelea de uno contra uno, ¿no? Pues yo creo que representa algo diferente. Y en los números, en el seguimiento, en el interés, la mayoría de gente que vaya con el país va a ser gente seguramente de ese país. Con Topuria y Gaethje habrá habido gente que ha estado con ellos siendo de distintas nacionalidades, porque al final es la persona por encima del país. Yo al menos es así como lo creo. Es verdad que a mí Topuria me gusta especialmente porque es español, pero realmente no lo interpreto como España se está enfrentando a alguien. Es Topuria, ¿me explico? Y claro, aquí sería saber pues si en Estados Unidos que ganara Gaethje supuso un boom que flipas. Sinceramente, sabiendo los números que ganó Gaethje en Instagram, que creo que fueron 200.000 o 300.000, a diferencia de Topuria, que incluso perdiendo ganó 2 millones, creo que es un referente, ¿no? Una buena muestra de realmente lo que impacta dentro del país que gane la persona de tu país. Quizás si hubiera sido un partido de fútbol, hubiera sido otra cosa, pues igual sí que te diría, tiene más sentido amañarlo porque en aspectos de nacionalidad tendrías como más narrativa, ¿no? Para decir, este es estadounidense, estos son Estados Unidos y se enfrentan a estos otros. Cuando capturaron a Maduro, creo que fue, ¿no? Estuvieron como en el speech dando la brasa con el ejército de Estados Unidos. O sea, no se pierde la oportunidad de ensalzar a Estados Unidos. Yo sinceramente no sentí que estuvieran como tan... Oye, este es estadounidense, ¿no? Y Trump cuando le da la mano a Topuria, se la da siendo hispano, tío. Y a Gaethje casi no le hace ni puto caso. Podría haberle ganado Paddy Pimblett a Justin Gaethje y haber tenido la pelea entre dos que no eran de Estados Unidos, un inglés y un hispano. O sea, al final dudo mucho, sinceramente, porque si dijeras, no, es que justamente ha sido como un combate random y han metido un estadounidense y entonces el estadounidense ha ganado. El estadounidense estaba ahí, por así decirlo, de casualidad. O sea, el tío se lo ha ganado, evidentemente, pero que no ha sido algo que se haya escogido por factores externos. Que Chile dio una paliza a Pimblett. O sea, es lo que hay y ya está. Como he dicho antes, Donald Trump no parecía, al menos ante las cámaras, tener un favoritismo por Gaethje. No empezó a alimentar ese... Oye, chavales, Justin Gaethje representa a Estados Unidos. Justin Gaethje es nuestra esencia, ¿no? O sea, casi iba más hacia Topuria, que es hispano. Y como Topuria al final nos representa a esa España que Donald Trump tiene como enemistada, pues claro, pasa lo que pasa, ¿no? Que no le tiene a lo mejor esa versión. Además que por cómo fue la evolución del combate todavía tiene menos sentido. Si me hubieras dicho que Gaethje tumbaba a Topuria y no hubiera estado a puntísimo de perder, y está más que confirmado por gente que entiende mucho más del mundo de la MMA y tal, que Topuria en ningún momento estaba en plan diciendo, va, me voy a dejar o voy a tal, no, y va a muerte. Lo que pasa es que se dejó llevar por su ego desde el primer asalto y se llevó hostias que pues en otras circunstancias muy difícilmente se las hubiera llevado, pero bueno, al final estamos hablando de supuestos. Pero lo que por probabilidad suele pasar más, creo que es lo que se suele tener en cuenta. Por eso las estadísticas decían lo que decían del combate, de que Topuria le iba a ganar de forma holgada, de forma simple, pero al final no te puedes confiar. Topuria lo hizo y por ello perdió, y es una buena cura de humildad.
O sea, no es por quitarle mérito a Gaethje. Y a Donald Trump le gusta la UFC y probablemente no le guste que haya amaños. Le gusta disfrutar un combate sin saber el resultado, porque en el fondo... O sea, si tú me dices, no, es que es una persona que, pues, yo que sé, gana dinero de la UFC haciendo trampas. Más que nada porque yo creo que Trump, lejos de a lo mejor ciertas élites y oligarquías que desconocemos, es de las personas más poderosas de la Tierra. No es que esté por encima del bien y el mal, pero yo creo que no necesita tampoco pretender vender una imagen de un Estados Unidos a raíz de un combate que gane un estadounidense. Él ya encarna ese espíritu patriótico, ya sabe que tiene a mucha comunidad detrás de él, ya ha hecho una cosa que ensalza el espíritu americano, que es el hecho de que haya un escenario en la Casa Blanca para celebrar un combate que era entre dos titanes, algo que yo creo que él también hasta cierto punto respeta, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que por muy poderoso que seas, algo tienes que estar moviendo para hacer que estos amaños la gente luego no se entere, porque los medios al final ponen la atención y van pues intentando ver a ver qué pasa. Obviamente, de puertas hacia adentro hay muchas cosas que muy fácilmente pueden hacer que tú no te enteres. Pero yo creo que al final, si implicas a uno de los peleadores, ese peleador ya tiene que callarse y tienes que garantizarlo, porque como abra la boca, obviamente le van a pasar cosas, pero ya has implicado a Dana White, que yo creo que es el primero que lo último que quiere es amañar a un combate de su empresa, porque se carga la reputación, y al final a él también, Topuria, como caballo ganador, invicto, que vende una barbaridad, pues tampoco te renta tirarlo por un tío que probablemente se va a retirar en nada y menos, porque tiene 37-38 palos. Vamos, que hay muchos agentes externos implicados, muchas cosas que te arriesgas para que salgan mal, para algo que sinceramente creo que a ninguno le hace falta. Ya has marcado tu check de hacer un evento en la Casa Blanca, que todo el mundo le ponga atención a ello, que se vean combates espectaculares y que tú literalmente pues pases a la historia como alguien que consiguió una verdadera locura. Y que recordemos, no fue una cosa a dedo, fue una cosa de que había ganado uno al otro y daba la casualidad de que era estadounidense aquel que iba a enfrentarse por el título contra otro, que no era estadounidense, ¿no? Topuria contra Gaethje. O sea, se han tenido que producir, por tanto, una serie de casualidades para luego querer también retorcer los resultados, implicando a muchísima gente para algo que, insisto, dudo que tenga sentido. Y mucha parte de la conspiración viene de cómo queda Topuria, pero luego tú ves los rivales de Gaethje y muchos de ellos acaban así, y Topuria jugó brainless, o sea, es algo que pasa. Khabib decía que pegaba como un camión, y Topuria fue el primero en hacer unas declaraciones diciendo que no había excusas, que él se había preparado muy bien y que, bueno, pues le salió mal el combate y fuera. O sea, al final son cosas que pueden pasar, y hay eventos previos que pueden justificar el cómo Gaethje pues obtiene esta victoria, con una serie de estrategias que tú a lo mejor puedes decir, pues es que esto de que se eche el guante hacia atrás para clavar cierta parte de la mano que puede cortar más, que no es ilegal, pero claro, te da una serie de recursos que, bueno, pues también son los que uno tiene. Si al final no es ilegal, pues se usa, ¿no? Tenemos que entender que Gaethje no es un personaje tan mediático. 200.000, 300.000 seguidores ganó, y Topuria ganó 2 millones perdiendo. Esto es algo que probablemente se podía estimar que pudiera pasar, por la popularidad que tiene Topuria, por el cómo, ¿no?, pues se va a interpretar este resultado. O sea, al final lo que pesa de esto es que Topuria pierde el invicto y se lo quita a Justin Gaethje. Pero, insisto, es Justin Gaethje, no es un americano llamado Justin Gaethje. Donde sí que podría a lo mejor pensar más en posibles amaños o trampas es si fuera un Rusia-Estados Unidos, un China-Estados Unidos, países que a lo mejor históricamente o por cuestiones políticas sí que tuvieran más enzarzamiento. En Rocky Balboa, por ejemplo, ¿no?, aunque sea muy peli, al final yo creo que sí que habrá tenido, ¿no?, su historia, el boxeo o algún deporte marcial donde hubiera implicado estadounidenses y rusos. Ahí probablemente sí que habría más intención patriótica, más intención de mirar hacia la nacionalidad que la persona que hay detrás. Evidentemente la persona quieres que sea buena y te vuelcas con ella y todo lo que quieras, pero estás mirando por la nacionalidad quizá antes que por otra cuestión. Y es lo que te atrae a ver ese combate, a disfrutarlo. Pero es lo que he dicho antes de Khabib y McGregor. Y yo creo que aquí es que, vamos, no hay ni una rivalidad lo que tenían estos dos. Entonces, mediáticamente yo creo que trascendió al nivel que cualquier pelea que se hubiera hecho fuera del evento de Estados Unidos. Lo que pasa es que se hizo allí, gustó, fue un espectáculo que, bueno, creo que era puerta cerrada, ¿no? Con una barbaridad de seguridad, querer hacer esto y ya está.
Y bueno, por esta regla, por tanto, claro, tampoco le ibas a dar dinero a Topuria para que se dejara ganar, si al final tampoco va a importar tanto. Pero es que incluso yo creo que tendría que haber sido una suma, es que yo creo que imposible de dar, porque para empezar ya es multimillonario Topuria, ¿no? Millonario, ya tiene muchísima pasta. Y al final era invicto, no es un peleador random. Era alguien que llevaba desde muchísimo tiempo atrás hablando de su imbatibilidad prácticamente. Él entendiendo y diciendo algunas veces a cámara, sobre todo muchos años atrás, de que él tampoco le gustaba que la gente lo interpretara como invencible porque algún día pues caería y no quería fallar a la gente, sobre todo a los suyos, ¿no? Filosofías que, bueno, pues al final vamos dando un poco, que el thrash talk quede mejor, tal, lo que quieras, pero que era alguien que claramente no... Vamos, es que cuando en el tercer asalto termina y le dicen, oye, no ves, prácticamente deberías de irte, él dijo, no, yo sigo. Si hubiera habido ahí, ¿no?, esa intención de abandono, yo creo que no hubiera querido exponerse más por cómo estaba, ¿no? En el segundo asalto casi le gana. No fue un, oye, te doy toquecitos y seguimos. No, tío, no fue así la cosa. O sea, yo creo que hay, evidentemente, como para muchas cosas, algunas probabilidades, pero creo que son mucho menores que las que, pues, supongan que no ha pasado nada. Que no ha habido ningún tipo de amaño. Que ha sido un combate totalmente justo, donde el ego de Topuria ha sido el que ha marcado esa diferencia de lo que en principio estaba casi garantizado que iba a ser que Topuria iba a ganar, pero pasaron cositas que no creo que tengan que ver con agentes externos, ni con vendajes, principales ojeadores que se preocupan de todas estas cosas, y bueno, en caso de que hubiera habido algún tipo de amaño, no sé si algún día llegaría a salir a la luz, pero ya digo, yo creo que no van por ahí los tiros. Así que con moraleja, poner en duda es sabio, criticar sin fundamento es igual de ingenuo que afirmar sin conocimiento. Un saludo y hasta la próxima.